pregunta número 2 se pide relacionar cada logaritmo con su respectivo valor. Entonces, para resolver cada uno de estos logaritmos, aquí es necesario de aplicar la definición de la función logarítmica. Es decir, logaritmo en base a de x es igual a y. Recordar que la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Entonces, esta función logarítmica en su forma exponencial queda de la siguiente forma: a la y es igual a x. Y por definición, el logaritmo en base a de x es el exponente al cual se debe elevar la base, que en este caso es la letra a, para obtener x. Y x es el argumento del logaritmo. Entonces, para pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial, lo que debemos tener en cuenta que en ambas formas se conserva la misma base. En este caso, en el logaritmo tenemos como base a la letra a, y en la forma exponencial también tenemos como base la letra a. Entonces, teniendo en cuenta la forma logarítmica y la forma exponencial, pasamos a resolver el primer logaritmo. Entonces, dejamos logaritmo base 2 de 8 va a ser igual a la variable y, para seguir como tal la forma logarítmica. Y este logaritmo lo vamos a pasar a la forma exponencial. Entonces, primero vamos a conservar la base, que en este caso es el número 2. El exponente es la variable y 2 a la y va a ser igual al argumento. En este caso, x es el argumento del logaritmo. Y en el ejemplo tenemos como argumento el número 8. Y de esta forma tenemos una ecuación exponencial. Entonces, esta ecuación la vamos a convertir en una ecuación más sencilla, de tal forma que tengamos la misma base en ambos lados del signo igual. Entonces, vamos a dejar 2 a la y igual a 2. Y aquí observamos que ya tenemos la misma base, solamente nos hace falta ver cuál es el exponente al cual se debe elevar el número 2 para obtener 8. Y 2 al cubo es igual a 8. Y una vez que tenemos la misma base en ambos lados del signo igual, ahí vamos a aplicar la siguiente propiedad de las ecuaciones exponenciales, es decir, a la n es igual a la m. Y observamos que tenemos la misma base en ambos lados del signo igual con diferente exponente. Entonces, quiere decir que ahí vamos a igualar los exponentes. N debe ser igual a m. Entonces, aplicando esta propiedad, quiere decir que y es igual a 3. Y de esa forma ya encontramos el exponente. Vamos a reescribirlo de este lado. Es decir, que la base, que en este caso es el número 2, debe ser elevado al exponente para obtener el argumento, que en este caso es el número 8. Entonces quiere decir que el número 1 lo vamos a relacionar con la letra b. Y ahora continuamos con el siguiente logaritmo. Dejamos logaritmo en base 3 de 9 igual a la variable y. Y este logaritmo lo vamos a pasar a la forma exponencial. Entonces vamos a conservar la base, el exponente es la variable y, igual al argumento, que en este caso es el número 9. Y esta ecuación la vamos a convertir en una igualdad de tal forma que en ambos lados del signo igual tengamos la misma base. Entonces, dejamos 3 a la y igual a 3. Ahí tenemos la misma base. Ahora solo nos hace falta buscar el exponente al cual debe ser elevado el número 3 para que sea equivalente al número 9. Y 3 al cuadrado es igual a 9. Y una vez que tenemos la igualdad con la misma base, enseguida aplicamos esta propiedad, es decir, que vamos a igualar los exponentes. Entonces, y es igual a 2. Entonces, quiere decir que el número 2 es el exponente al cual debe ser elevado el número 3 o la base para obtener 9. Entonces, el número 2 lo relacionamos con la letra C. Ahora continuamos con el siguiente logaritmo.
dejamos logaritmo en base 4 de 2, que va a ser igual a la variable y. Enseguida pasamos este logaritmo a la forma exponencial. Conservamos la base, que es el número 4, el exponente, que es la variable y esto va a ser igual al argumento, que es el número 2. Y enseguida vamos a convertir esta ecuación exponencial en una igualdad de tal forma que tengamos la misma base en ambos lados del signo igual. Entonces, en el lado derecho dejamos el número 2 y en el lado izquierdo del signo igual dejamos 2, ahí tenemos la misma base. Ahora buscamos el exponente al cual debe ser elevado el número 2 para obtener 4. Y 2 al cuadrado es igual a 4. Pero 2 al cuadrado debe estar elevado a la variable y. Y acá tenemos una potencia de una potencia. Entonces, vamos a aplicar la siguiente propiedad de la potenciación, es decir, a la m a la n. Y esto es igual a la m por n. Quiere decir que se conserva la base y se deben multiplicar los exponentes. Entonces, conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Y esto va a ser igual a 2. Y una vez que ya tenemos la ecuación exponencial con la misma base, enseguida aplicamos esta propiedad. Entonces, quiere decir que vamos a igualar los exponentes. Acá tenemos 2y como exponente y el número 2 tiene como exponente el número 1. Entonces 2y es igual a 1. Y enseguida solo despejamos la variable y, que es igual a 1, y 2 se encuentra multiplicando con y, lo pasamos al lado derecho del signo igual a dividir. Y de esa forma ya tenemos el exponente al cual debe ser elevado el número 4, que es la base, para obtener el argumento, que es el número 2. Entonces vamos a reinscribir de este lado un medio. Entonces el número 3 lo vamos a relacionar con la letra D. Y por último tenemos el logaritmo en base 4 de 1. Entonces quiere decir que este logaritmo o el número 4 se relaciona con la letra A. Pero para entender mejor cómo llegamos a obtener ese resultado, vamos a continuar con el procedimiento. Entonces dejamos logaritmo en base 4 de 1 es igual a la variable y. Enseguida pasamos este logaritmo a la forma exponencial. Entonces conservamos la base, que es el número 4, y el exponente, que es la variable y esto debe ser igual a 1, es decir, al argumento. Y enseguida pasamos esta ecuación exponencial a una igualdad de tal forma que tenga la misma base en ambos lados del signo igual. Entonces, conservamos 4 con el exponente, que es la variable y esto va a ser igual a 4. Ahí ya tenemos la misma base. Ahora vamos a ver a qué exponente debe ser elevado el número 4 para obtener 1. Y 4 a la 0 es igual a 1. Entonces, una vez que ya tenemos la misma base en ambos lados del signo igual, aplicamos esta propiedad. Entonces quiere decir que y es igual a 0. Y de esa forma llegamos a obtener el exponente al cual debe ser elevado el número 4 o la base para obtener el número 1, que es el argumento. Y de esta forma llegamos a obtener la respuesta del número 2. Es decir, el 1 debe ir con la letra B y el número 2 con la letra C, el número 3 con la letra D y el número 4 con la letra A. Y solo aclarar que esta respuesta no viene dentro de las 4 opciones de la guía. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta.